Hola, buen día. Esto es Filosofía en el Ágora y continuamos con nuestras charlas y comenzamos hoy haciendo una pequeña aclaración. En un pasado encuentro les había dicho que íbamos a abandonar el criterio exclusivamente cronológico para introducir un criterio también temático, o sea, una combinación de ambos. Así, después de exponer el pensamiento de Marx, que retoma para corregir la dialéctica hegeliana, continuamos con las derivas postmarxistas, primero abordando el pensamiento de Gramsci, que ahonda en el rol de lo ideológico, y luego con Laclau, que a partir de esa herencia gramsciana aborda el estudio de nuestras realidades latinoamericanas en tiempos de populismo. Ahora vamos a retroceder a la primera mitad del siglo XIX y vamos a hablar de Kierkegaard, cuyo pensamiento también es una deriva de Hegel, pero en un sentido de más clara oposición, aunque, como veremos, alguna coincidencia sea sobre todo con el joven Hegel, que está más cercano al romanticismo. De hecho, Kierkegaard se coloca en una posición intermedia entre el romanticismo y Hegel, con críticas hacia unos y otros lados. Pero más allá de las diferencias y semejanzas con Hegel, con Kierkegaard se trata de otra manera de entender la filosofía. Una manera que establece una relación más estrecha entre vida y pensamiento. Para Kierkegaard, la filosofía no puede separarse de la experiencia de vida, de la historia concreta, y va a buscar la verdad en su propia experiencia. Se transforma, según su propia manera de ver, en materia de observación como cobayo en la mesa de experimentos. Y así, viviendo y observando cada etapa de su propio camino, esboza su filosofía de los estadios de la vida. Estos estadios son tres: el estético, el ético y el religioso. Así, Kierkegaard se transforma en modelo también de errores, de ilusiones, y su filosofía se convierte, más que en especulación, en un modo de vida. Y ahí ya sentimos una resonancia, cierta semejanza con un personaje que ya habíamos hablado, cuando hablamos de los griegos, con Sócrates. Y aquí volvemos a hablar de personajes, como que aquel momento, cuando decíamos que se trataba de personajes en el teatro del mundo. Es justamente el modo como yo también lo abordé en mi libro Los griegos en escena, que ya se los compartí y que pueden encontrar tanto en este canal o en mi blog Los Caminos del Habla. Allí hablábamos de Sócrates, el ironista, que realmente era todo un personaje. Y Kierkegaard también es un personaje. También merece ser tratado como personaje. Bueno, en realidad Kierkegaard tenía más bien una obsesión con la necesidad de ser persona. A propósito de eso, hay un cuento de Andersen, que es su compatriota danés también, que hay un loro que está todo el tiempo diciendo hay que ser persona, que era la obsesión de Kierkegaard, ¿no? De ser un ser único, singular. Lo que no quería para nada era que su filosofía se transformara en objeto de estudio, de investigación de académicos, de profesores, que lo irían a encasillar en la historia de la filosofía como antecedente o consecuente, así por ejemplo como hacía la dialéctica hegeliana. Bueno, luego dejaremos para más adelante, digamos, este tema de la relación con Hegel, las diferencias.
Pero veamos ahora entonces cuál era la forma de Kierkegaard de entender a la filosofía. Si es que lo suyo era filosofía, porque inclusive hay algunos intérpretes que dudan de colocarlo, de tenerlo como filósofo. Y también él mismo a veces no se considera un filósofo. Más bien se decía poeta del cristianismo. Bueno, yo sí lo considero como un filósofo. Claro que hay distintas maneras de abordar la filosofía. Esta sería una versión un tanto diferente, pero que sin embargo ya tiene sus ejemplares. Por ejemplo, Sócrates. Y luego también muchos de los agrupados como filósofos helenísticos, que más se preocupaban por el cuidado de sí que del mundo de lo general. Por lo cual también los podríamos colocar en el rubro de filósofos de la existencia. Un rubro que dará luego, en el siglo XX, dará lugar al existencialismo. Y ojo, porque Kierkegaard también ha sido considerado por muchos el padre del existencialismo. Es por esto que justamente, a diferencia de lo que hemos venido haciendo con otros pensadores, vamos a abordar ahora algunos aspectos de su vida. Así habíamos hecho, por ejemplo, con Sócrates. Pero claro, Sócrates es un personaje realmente. Y además, justamente, como vamos a ver, con el cual Kierkegaard tiene bastante que hacer. En cuanto a Kierkegaard, que también es un personaje, la cuestión está más clara porque es el mismo que habla de su vida y la conecta con su obra. Por lo mismo que decíamos que él se observa como cobayo en la mesa de experimentos. Así, muchas páginas le dedica al tema de su vida. ¿Y cómo se describe él? Escuchémoslo. Hombre sin infancia, siempre triste, melancólico, siempre inmerso en la reflexión, con la nostalgia de lo que no fue, los juegos de infancia. Ni hombre, ni niño, ni muchacho. Desde el comienzo, un anciano presa de una melancolía infinita. Aunque hay realmente otros testimonios, por ejemplo el del rector del colegio, que decía que era muy infantil y carente de seriedad, con un gran anhelo de independencia. Y es el mismo Kierkegaard el que va a explicar esa diferencia, dice. Todo no era más que simulación. El niño se había fabricado una infancia imaginaria. Era su venganza del mundo. Guardar el dolor y mostrar su otra cara. Los otros ríen y yo lloro. Y esto tiene una explicación, porque sobre todo el clima en que él creció, la influencia del padre, que lo educó en el cristianismo, pero no en el cristianismo del niño Dios, de la Navidad, del pesebre, sino en el cristianismo de la pasión y muerte de Cristo. Y así se va a ir formando Kierkegaard en ese mundo adulto, porque él siempre estaba entre adultos. El padre se reunía con teólogos y pastores y él estaba siempre en un rincón, así escuchando. Y también hubo un hecho que lo marcó, que tenía que ver con su padre, que en cierto momento, debido a todas las penurias que tenía, maldijo a Dios y entonces quedó como preso de un sentimiento de pecado y de culpa. Y Kierkegaard no se cansa de lamentar de esa infancia desventurada. De ahí las reflexiones en su diario, que son varias, sobre la educación de los niños. Dice que hay que evitar con los niños frases como sean felices, pero cuando crezcan van a sufrir, porque eso lo llena de angustia. Y tampoco hay que poner el pensamiento del pecado, porque este puede actuar como tentación, como algo que nos atrae y que sin embargo no podemos dominar.
Entonces pues, se pregunta, ¿qué se hace con los niños? Y dice, bueno, con los niños necesitan fábulas, mitos, y después de que ellos mismos los lean, conducirlos para que puedan hacer la crítica de ellos. Digamos que al modo claramente socrático, para que el niño sienta que es él que piensa. Bueno, ya cuando se inscribe en la universidad, que posterga para etapas posteriores los estudios de teología, los cuales de alguna manera estaba predestinado por su padre, ¿no? Pero tampoco dedica mucho tiempo a la filosofía, sino más bien al descubrimiento de sí mismo, escribiendo muchas notas como reflexiones sobre lecturas, sobre la vida, proyectos, cartas ficticias, y muy poco papel lo dedicaba a los cursos. Se daba sus libertades. Es la época que se llama de bohemia, ¿no? Porque él transcurre mucho tiempo en las calles, en los cafés, mucho más que en las aulas, ¿no? Porque ya por entonces él ya estaba fascinado con ciertos rasgos de su personalidad, su agudeza psicológica, su agilidad dialéctica. Y le gustaba mucho reunirse con admiradores en los corrillos de la universidad, los que reforzaban su autoestima, ¿no? Se lo ve en los cafés, trajeado de dandy por las calles, manipulando el bastón y sobre todo interpelando, porque le gustaba imitar a Sócrates. Entonces buscaba conversación, se sentía un personaje y le gustaba rodearse de una aureola de ser excepcional. O sea, ser un Sócrates, un Fausto, y sobre todo llamar la atención, para mal o para bien. Porque la cuestión fundamental era no ser del montón. Y en verdad era como un personaje excepcional, ¿no es cierto? Ahí en las cervecerías de Copenhague, rodeado de admiradores, conversando sobre todos los temas de actualidad. Ahí se destacaba a él. Y además otra cosa que le gustaban los buenos restaurantes, los buenos vinos. Tuvo toda una época de, digamos, de dandy, de hombre de la bohemia, todo un esteta, melómano también, habituado a los conciertos y teatros, pero sobre todo el amante de la ópera, la que justamente en la versión de Don Juan de Mozart constituyó para él un gran evento, una revelación, porque el personaje Don Juan lo va a fascinar de alguna manera y va a hablar abundantemente de él, en tanto como el llamado del placer, del deseo. Y es así como a la ópera y al personaje le va a dedicar muchas páginas en las obras y en los diarios. Por este tema de los personajes, de los varios personajes junto con Don Juan que él va a tratar, lo vamos a retomar en el próximo encuentro.